Bueno, y nosotros estamos a esta hora de la mañana enlazados a través de una videollamada con el doctor Marco Almerí, experto en salud pública, algo que nosotros hemos estado aquí comentando de manera personal. Yo considero que es altamente probable que esta cuarentena o aislamiento social se tenga que ampliar. Bueno, es posible evitar que se amplíe. ¿Qué tendríamos que hacer? Para eso estamos enlazados con el doctor Marco Almerí, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por este enlace con nosotros, doctor. Buenos días a ustedes y a todos los televidentes. Efectivamente, ya estamos en el día 10, nos faltan pocos días para completar la cuarentena impuesta por el gobierno y nos hacemos la pregunta de si corresponde o no ampliar la cuarentena. El Colegio Médico del Perú se ha expresado en el sentido de que deberíamos ampliar la cuarentena y otras voces también lo han hecho en el mismo sentido. Sin embargo, esta cuarentena no solamente tiene una implicancia epidemiológica, médica, sino también social. El problema que tenemos enfrente es de 14 millones de peruanos que viven en casas de AAA con techos de calamina, que tienen que soportar este calor, que no tienen agua y desagüe, y que además se alimentan con lo que ganan en el día a día, y que en estos días han tenido una disminución en la ingesta calórico-proteica por debajo del nivel mínimo exigido. De manera que esta situación de estrés por el confinamiento de 15 días en sus casas, que son precarias, y la baja ingesta de alimentos, condicionan a una disminución del sistema inmunológico. En otras palabras, esta situación de estrés y de malnutrición colaboran a una disminución, en muchos casos severa, del sistema inmunológico o del sistema de defensa. Si a eso le agregamos que ya teníamos de base muchísima gente con anemia, muchísima gente con malnutrición, entonces sí que tenemos un cuadro que tenemos que sopesar, que tenemos que valorar. ¿Por qué? Porque a nosotros los médicos, si algo nos preocupa, es los casos graves y severos del coronavirus. Esos casos que provocan que haya una neumonía general, una insuficiencia respiratoria, que necesite cama en UCI, que necesite ventilador mecánico. ¿Y a quién le da este cuadro severo del coronavirus? Precisamente a las personas que tienen el sistema inmunológico deprimido, disminuido. Es decir, de ampliar esta cuarentena, se tendrían que tomar muchas otras medidas que sostengan nutricionalmente también a la población, porque de lo contrario estaríamos incubando a 14 millones de peruanos que tendrían el sistema inmunológico disminuido. Y si llegaran a tener el coronavirus, pues seguramente podrían hacer la forma severa, grave del coronavirus, que es lo que precisamente queremos evitar. ¿Qué cosa no está ayudando en este afán de no querer prolongar la cuarentena? Que muchos peruanos todavía muestran su irresponsabilidad, no guardando, no respetando la cuarentena que el gobierno ha pedido, y creo bien y oportunamente. Entonces, creo también que las cifras no ayudan. ¿Por qué? Fíjese, hasta hoy tenemos 411 infectados y en realidad lo que esperábamos es por encima de 1000. Pero hasta hoy solo tenemos 6 o quizás 7 fallecidos por el coronavirus. Es decir, y esperábamos una cifra mayor. Tenemos 9 pacientes de críticos en unidad de cuidados intensivos, lo cual sí es una cifra manejable. Pero hoy ya se podría comenzar a valorar y evaluar los resultados de esta cuarentena. Más o menos habíamos dicho que se podría valorar más o menos al 7º día. Pues ya pasaron 7 días y estamos comenzando a ver que la cantidad de infectados nuevos está en descenso. Hay una curva que se ha difundido, por el cual, por ejemplo, de antes de ayer solamente ha habido 21 infectados. Pero esta figura está pasando en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica la cantidad de infectados es una cantidad que no crece exponencialmente, como sí lo ocurre en países como España, Italia, China, Rusia o Estados Unidos. Cierto es que China ya lo ha controlado, cierto es que Corea del Sur lo ha controlado, pero estoy diciendo en su momento. Claro. Todos estos países pertenecen al hemisferio norte, un hemisferio que estuvo en invierno, que ahorita ya está en primavera, pero que no termina de calentar. ¿Cuáles serían las razones por las que no se produce? ¿Tiene que ver con la temperatura? Estamos entrando a otoño. Fíjese, nosotros tenemos apenas 90 días de conocer este coronavirus. No conocemos exactamente cómo evoluciona en el tiempo. Sin embargo, lo que ya hemos podido ver es que efectivamente esta pandemia empezó en una zona de invierno. Como era el hemisferio norte.
Y hemos visto que efectivamente allí se ha difundido a gran velocidad, contagiando a mucha gente, provocando muchas muertes. Pero también hemos visto que en el hemisferio sur, aquí en el Perú, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, que hemos estado con temperaturas elevadas y todavía la mantenemos, la velocidad de difusión no ha sido la que nosotros sospechábamos. Entonces, o la que esperábamos. Tal vez puede ser que conforme pasan los días y la temperatura disminuya, tal vez el virus se vuelva más agresivo, o quizás no. Lo otro es que se ha especulado que en Europa hay una predominancia del tipo sanguíneo A y que de repente estas personas se ven mayormente afectadas por el coronavirus, lo que no ocurre en Latinoamérica, cuya sangre predominante es del tipo O, y se ha postulado, todavía no está probado, se postula la idea de que de repente hay alguna resistencia de este tipo de personas frente al coronavirus. Cualquiera que sea, lo que nosotros tenemos en concreto son las cifras oficiales y son las que nosotros tenemos que regirnos. Las cifras oficiales, que el presidente todos los días lo expone, son cifras que no justificarían un incremento en días de la cuarentena, porque tenemos una curva en descenso y porque la cantidad de infectados es manejable. Eso versus parar el país, eso versus que haya 14 millones de peruanos que no soportarían más tiempo de cuarentena porque sus hijos comen con lo que ganan en el día a día. Y ahora, no se olvide que tenemos que sopesar la cantidad de infectados versus el desborde social. Claro. Ahora, doctor, para decirlo todavía, lo ha dicho usted con mucha claridad, pero para decirlo todavía un poquito más fácil, ampliar la cuarentena puede significar también ampliar el número de población más vulnerable. Sí. ¿Esa podría ser la ecuación? Sí, así es. Exactamente. ¿Por qué? Porque la población vulnerable, que es la población pobre, no está comiendo como debiera. Y esto ocurre porque ellos no están ganando el dinero del día a día para comer. Están dosificando sus raciones de arroz, sus raciones de fideos, sus raciones de papa, es decir, básicamente lo que están consumiendo es carbohidratos. Y el sistema inmunológico, para funcionar bien, lo que básicamente necesita son proteínas, frutas y verduras. Y precisamente eso es lo que está escaseando en 14 millones de peruanos porque no están ganando el dinero del día a día. Entonces, ampliar la cuarentena tiene que sopesar que estamos exponiendo a 14 millones de peruanos no solamente al estrés del confinamiento, sino también a la disminución de su sistema inmunológico y probablemente, no lo firmo, estoy planteando una idea para discutirla. Estaríamos incubando a millones de personas que, de llegar el coronavirus, podría hacer la forma grave y severa, y que es la idea que queremos precisamente evitar. Eso es lo que a mí me preocupa. De acuerdo, muchas gracias, doctor. En todo caso, se tendría que también pensar en medidas de acompañamiento, ¿no? De contingencia para poder evitar que esta situación se produzca, la que usted tan claramente ha expuesto, en el caso se decida finalmente, después de la evaluación de las cifras, extender por unos días más. Muchas gracias, doctor Almerí, por este enlace. Seguro. Sí, por favor. Decirle una cosita más. Por favor. Yo sí creo que si, por ejemplo, nosotros, el gobierno decidiera otra alternativa, como por ejemplo, podría ser lo que se llama la cuarentena voluntaria, es decir, volver a lo inicial, pero con la policía y las Fuerzas Armadas en la calle, vigilando que todos mantengan distancia, que todos mantengan el uso de las mascarillas, que no haya congregaciones de personas más allá de 10 personas como lo han establecido en Estados Unidos, y además que llegue de una buena vez los kits de evaluación rápida, los test rápidos, que van a ayudar a poder identificar quiénes son los casos positivos y poder someter a ellos a cuarentena y a sus contactos. Es decir, no la cuarentena nacional, pero sí la cuarentena local o individualizada de personas y familias o grupos de contacto. Creo que el Perú debería tener zonas liberadas. Es decir, hay regiones en el Perú donde no hay un solo contacto. Pues esas regiones deberían ser regiones liberadas, pero sus fronteras completamente cerradas. Nadie sale, nadie entra, pero hacen sus actividades económicas. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias por este enlace. Seguro estaremos conversando, desde luego, según las medidas que vayan adoptando el gobierno para irlas evaluando también desde su perspectiva. Gracias, doctor Luis Almerí. Conversábamos con Marco Almerí, experto en salud pública. Es momento de